Bienvenidos a este vlog en el que voy a tratar de terminar los libros que traía pendientes desde el 2024. Todas estas son lecturas actuales. El primero es una novela gráfica que es Tintín y los cigarros del faraón, que ya voy por la mitad más o menos. El otro libro es Meditaciones de Marco Aurelio. Me aburre demasiado, pero sí quisiera terminarlo porque por ahí de vez en cuando hay una frase que es una joyita, entonces como que no quisiera perdérmelas. Me dio mucha risa porque yo había visto un video que me antojó de leer este libro. Y yo fui y le conté todo a mi hermano y él se antojó y se lo leyó y se aburrió horrible y me hizo un reclamo de que yo porque le había recomendado eso para leer, y yo pues hasta me reí de él porque no fue capaz de soportar el libro y ahora yo me estoy viendo en el mismo problema. Mi otra lectura actual es Se dice río, volver al antiguo camino de juntas, que es un librito de Confama que estaba en el club de lectura, pero yo no lo pude terminar. Voy apenas en el primer capítulo, pero es un libro que se me parece como un poquito a Magdalena, que es más o menos hacer este recorrido, hablar con las personas, ir por el camino y todo lo que lo rodea, todas las cosas que ya están olvidadas y rescatarlas y ver que las personas se sienten bien de contarlas y de que todavía las atesoran en su memoria. El siguiente es Matar al Lobo, que es una novela corta, muy corta de ficción, en la que un general del ejército israelí hace todo un proyecto para construir una máquina del tiempo y viajar al pasado para matar a Hitler antes de que suceda todo el holocausto. El libro ha sido muy emocionante y me faltan solo 5 hojas y lo he estado retrasando por semanas porque es que yo no sé cómo va a terminar, yo no quiero terminarlo, me da susto porque a veces con las cosas tan cortas como con los cuentos me pasa que terminan y yo siento que no entendí nada o que perdí el tiempo porque detesté el final, entonces tengo mucho susto que me pase eso. Se me ocurren muchas maneras en las que podría terminar, pero como que no me gusta ninguna, entonces no sé, y tengo susto de terminarlo y de que me decepcione, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y mi última lectura pendiente es Desenredando las emociones, que ya voy en la última parte, que es interactuando con las emociones más difíciles y están tomando un capítulo por cada emoción, como el miedo, el enojo, el duelo, la vergüenza y la culpa. Y este libro ha sido, wow, un bálsamo. Les digo que los autores narran las emociones tan bien, cómo se ve una persona con miedo, cómo se ve una persona enojada, qué le pasa a una persona enojada con sus relaciones, cómo afecta esto a los demás, a su corazón y sobre todo nuestra relación con Dios. Ha sido un libro que me ha gustado mucho, siempre hay algo que hablar con mi esposo, aunque a veces me resulta vergonzoso porque pues uno se ve acá, cuando describen emociones negativas y uno ve cómo uno las maneja mal, cómo uno se comporta de maneras que luego se va a avergonzar y solo por la emoción del momento. Entonces hemos podido hablar muchas cosas gracias a este libro y sí, a la larga ha resultado muy edificante, las conversaciones terminan muy bien y vemos que somos humanos que siempre estamos cambiando y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Y lo curioso es que he sentido el libro como más largo de lo que es. Siento que me ha dado tanto que es un libro larguísimo. Y bueno, pueden ir poniéndose cómodos para que empecemos estas lecturas. Me quedé con la duda de ese libro, pero me gusta cómo el autor, Carlos Alberto, nos mete en esta historia y hacen una máquina y mandan gente sin dar tantos detalles. Aquí no nos explican cómo funciona la máquina, no nos explican todo lo de la física, la cuántica. Es una novela que se va por la superficie, pero al mismo tiempo
le permite a uno pensar otro montón de cosas por debajo, entonces eso me gusta, eso hace que sea corta, sencilla, que muchas personas la puedan leer y que resulte muy entretenida. Estaba escuchando una entrevista corta y él decía que eso salió de un cuento, de unos talleres literarios a los que asistió, porque el autor es médico cirujano, especialista en epidemiología, pero le saca tiempo a la escritura. Ahí dijo que todos los días escribía un cuento y recomienda muchísimo los talleres, y pues gracias a un taller de esos fue que salió esta historia. Entonces creo que es un libro que deja muchas cosas para discutir y resulta muy entretenido al mismo tiempo. Momento de actualización. Ya terminé este libro y wow, qué libro tan bonito y qué libro tan oportuno. Necesitaba un libro así, una lectura así en esta temporada de mi vida en la que estoy teniendo tantos cambios y estoy como aprendiendo tantas cosas a la vez y como casi que a la fuerza. Este libro nos enseña a tratar las emociones como un regalo. Son un regalo porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Incluso las emociones negativas y malas son necesarias porque nos ayudan a reaccionar a este mundo caído. Y al mismo tiempo las emociones buenas nos ayudan a amar lo que Dios ama, a disfrutar lo que Él nos permite disfrutar en este mundo. También me parece sumamente revelador la manera en la que los autores representan una emoción. Siento que no se les escapa nada cuando a veces describen cómo se siente el enojo y lo que hace el enojo en nuestras relaciones, o cómo se siente el miedo. Me impactó mucho algo que dijeron sobre las emociones, y es que hay personas que manejan las emociones como están en modo de supervivencia y también de producir. Y por otro lado están personas que con las emociones son como todo o nada. Y es como que aunque hayan muchas cosas que estén funcionando bien, si hay un pequeño detalle que no funciona o se daña, ya pues todo se les dañó. Entonces me sentí muy identificada con esa parte porque soy un poquito del todo o nada, y pues es algo en lo que tengo que trabajar. Y también en la parte del enojo, escribieron cómo se ve la vida de una persona que pasa mucho tiempo enojada. Fue muy impactante porque lo he visto a mi alrededor y he visto como también tengo esa tendencia, porque la ira siempre está haciendo juicios y pues la persona que tiene ira siente que tiene la razón y es muy difícil ver que uno no la tiene. Y para las otras personas alrededor se sienten juzgadas y les da miedo y les da desconfianza, entonces siempre son como más cautelosas. Entonces nos decían que la desconfianza siempre está rodeando a una persona iracunda, y por lo general esa persona tiende a quedarse sola. Entonces esa parte fue muy impactante. Y también decían que cuidado, porque si uno siempre está pensando que está rodeado de personas tontas o de personas ineptas, entonces porque puede que esté cayendo hacia la espiral de la ira. También el punto central del libro es que nuestras emociones fluyen de lo que amamos, sean personas o cosas. Todo lo que amamos nos hace sentir cosas, ya sean emociones negativas o positivas. Y pues también el punto central, al ser un libro escrito por unos autores cristianos, por unos consejeros, es llevar a Dios todas nuestras luchas con nuestras emociones y también todo el agradecimiento que sentimos también cuando sentimos cosas buenas, porque Él es quien nos creó y quien nos conoce y quien puede cambiar nuestros corazones para que nuestra lucha por ahora en este mundo caído con todas estas emociones sea lo más llevadera posible y que esté llena de esperanza, porque en medio de todas estas luchas tenemos esperanza y siguen siendo igualmente necesarias
las emociones positivas y las emociones negativas, hasta que ya pues se acabe este mundo y estemos en el nuevo mundo y no sea necesario sentir emociones como la tristeza. Un libro que me gustó mucho, pero más que todo fue un libro muy oportuno. Momento de actualización, ya voy por la mitad de ese libro, Se dice Río, y me gustan mucho los libros así. Y me encanta cuando la persona me evita hacer este viaje. O sea, que otra persona es la que va y camina por la trocha, la pican los mosquitos, le da calor y va y habla con la gente y luego nos cuenta lo que aprendió de todas estas historias, de estos lugares, de la persona que abre como su memoria y sus recuerdos a un desconocido y que luego permite que el autor lo publique para que luego muchos desconocidos lo lean, pero al mismo tiempo se fascinen y se conmuevan y vean de otra manera ese lugar aún sin haber estado allá. Entonces sí, a mí me encanta leer como sobre estas travesías de las personas, pero yo no, cero de esto. Y tengo un problema porque quiero subrayar todo, pero siempre estoy leyendo como ahí en la sala, parada, mientras estoy con el bebé o en un momentico así, libre, y no tengo nada a la mano. La autora menciona muchos de sus otros libros que tenía pensados. Este se dice Río y tenía otro pensado, se llama Montaña y se llama Mar. Y como que lamento tanto que no los haya escrito. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa este libro que es ahora mi lectura actual. Terminé. Y wow, la suerte que es que yo tenga este libro en las manos. Me gustó mucho. Ahorita, antes de terminarlo, estuve viendo la charla del lanzamiento de este título, que siempre está en el canal de Confama, y me gustó mucho haber escuchado a la autora hablar sobre esto. Me pareció muy curioso porque varias personas la describieron o hicieron como mucho énfasis en la fragilidad de ella y en su heroísmo al atreverse a seguir este camino antiguo para traernos estas historias. Y ella hizo esto por mera curiosidad periodística, porque cuando estaba estudiando su carrera se enamoró profundamente de los diarios de viajes. Y acá hay varios, ahí los cita y nos cuenta unas citas tan bonitas de cómo estas personas extranjeras veían el paisaje. Pero ahora también creo que no solo eran los extranjeros, también las personas de acá aman su paisaje, aman los lugares, los montes, los ríos en los que crecieron. Y es que lo que tenemos es de los extranjeros es porque ellos eran los que eran alfabetas y podían escribir. Muchas personas de acá no tenían la posibilidad de escribir y no podían dejar sus diarios y sus andanzas por ahí para nosotros. Este libro me recordó mucho a Magdalena y a uno que se llama El veneno de los dragones, que también es un libro de palabras rodantes como este. Pero este libro yo creo que es, ¿cómo decirlo?, más heroico, el más heroico de los tres, porque fue escrito por una mujer y por una muchacha que entre sus 21 y 25 años se fue a andar en una Colombia que amenazaba con la violencia, en la que también las subidas y bajadas, la geografía no es fácil. Entonces ella se atrevió y también con mucho amor y curiosidad hizo estos caminos, y creo que para ella fue mucho más difícil y mucho más peligroso, hay que decirlo, comparada con un hombre. Y como les decía ahorita, es una suerte que yo tenga este libro en mis manos, porque los libros de palabras rodantes no son fáciles de conseguir. Y yo fui a la biblioteca y pregunté si tenían libritos y me dijeron que no. Pero otra bibliotecaria me dijo sí hay, y la otra que no hay, y la otra sí, yo tengo uno, los voy a ir a buscar, y me trajo este. Entonces me sentí muy feliz. Pero mientras yo fui leyendo este libro, mientras fue avanzando en la historia, cada vez me sentí más afortunada y contenta de haber tenido este libro, y me encanta.
Me encanta que lo hayan reeditado. Justo ahorita en la conferencia decían que son 12.300 ejemplares de este libro que ya estaba casi que descatalogado. Primero lo rescató la biblioteca piloto, luego le hicieron audiolibro que lo pueden encontrar en Libby, y luego llegó este proyecto Palabras Rodantes. Entonces me encanta, y me hubiera encantado que Carla hubiera escrito sus otras dos aventuras, porque igual hizo Los Caminos y tiene sus diarios. Entonces ojalá logren publicar esos también, que es escrito por esta andante joven, curiosa, periodística, atrevida, y que sabe escuchar. Y es maravilloso ver cómo las personas también se van soltando, y al principio son recelosos de por qué viene alguien a preguntarme por mi pasado, por mi vida, por qué cuánto llevo yo aquí. Pero luego van abriendo su corazón y empiezan a hablar de su infancia, de lo que vivían, de cómo era el río antes, de cómo cultivaban antes, de que les tocó irse por la violencia o de que nunca se fueron y resistieron ahí. Y es también leer el corazón de estas personas. Así que agradezco mucho a la autora de que haya hecho esta travesía. Como les había dicho, que haga esta travesía por mí. Yo no me voy a ir a hacer esta travesía, pero valoro mucho que ya lo haya hecho y nos traiga estas historias, estos paisajes, que quiera concientizarnos y compartir como su amor y el valor que ella ve en estos antiguos caminos, que en un momento lo fueron todo, pero el olvido pues arrasa con la historia a veces. Pero aquí están obras como esta para rescatarla, y que siempre esté como en la memoria que hubo vidas que vivieron gracias a este camino. Tirito que está por allá arriba. Otro famoso. Mami, es que yo no repito. Y Los cigarros del faraón. El primero que acabé fue Tintín, que lo estaba leyendo por la noche porque como que no tengo que subrayar nada, y a pesar de que tiene la letra muy chiquita, pues solo tenía que leer y ya. En cambio con los otros libros quería subrayar todo y eso era un encarte estar en la cama. Y yo creo que voy a repetirles lo que siempre les digo de Tintín, que es una lectura muy entretenida, siempre está pasando algo, Tintín siempre está a punto de morir, su perrito también, a veces su perrito es el que lo rescata y se salvan de unas maneras extraordinarias de todo y descubren pues los crímenes que están investigando, y a pesar de que él es un periodista pues nunca como que muestran que publica nada ni escribe nada, sino que aquí están sus aventuras. Estos libros me gustan mucho como de transición. Cuando leí algo que me dejó muy agotada o en un medio bloqueo, uso estos para retomar la lectura de una manera no muy complicada, de una manera suave. Y justamente ya esta mañana logré terminar Meditaciones. La verdad hice un poquito las paces con este libro porque estuve leyendo y viendo videos sobre Marco Aurelio, el emperador romano, y pues vi su contexto, vi que era un hombre muy reflexivo y empecé ya como a mirar estas meditaciones de otra manera. De todas formas el libro se me hizo como muy largo, yo quería que se acabara ya y todavía iba por la mitad porque se me empezó a hacer como muy repetitivo. Él aquí recoge muchas reflexiones escritas para sí mismo y es súper interesante que las escribió en los últimos 10 años de su vida. Entonces esto podrían ser consejos que le pudiera estar dando a cualquiera, pero en verdad eran escritos para sí mismo. Casi todos tienen que ver con el estoicismo y me parece muy curioso que él habla mucho aquí de la muerte y del olvido, como de no temer a la muerte, de que es algo natural, que llega, y que al mismo tiempo no se preocupe como por la fama, porque de uno se olvidan y de las personas que se acordaban de uno también se van a morir, y entonces así es como las cosas van terminando en el olvido. Pero curiosamente estas meditaciones de una manera u otra han logrado sobrevivir hasta nuestros días, casi 2000 años. Entonces es paradójico. Yo no creo que Marco Aurelio se esperara esto. Y si él seguía la mitad de los consejos que hay aquí, pues yo creo que verlo en acción debía ser una cosa maravillosa, debía ser maravilloso verlo resolver problemas, hablar con él, verlo en su día a día y recibir sus consejos. Entonces, pues sí, resultó siendo una lectura que me pareció interesante.
a pesar de que se me hizo pesada, pero yo como que quería forzarme a terminarlas porque quería saber qué era lo que había ahí y pues lo logré. Me siento satisfecha, aunque como les digo, no es como de mis libros favoritos. Pero quería terminar este libro más que todo por curiosidad o disciplina o no sé. Y eso fue todo por este video. Muchas gracias por haberme acompañado a terminar estos libros que ya me venían persiguiendo desde el año pasado. Ahora sí siento que tengo vía libre para empezar mis lecturas de este año. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao!